desenredando un poco lo que es la madeja de la historia económica y social de Venezuela para entender ese proceso desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez hasta lo que fue el terrible suceso de finales de febrero de 1989, principalmente en la capital de la República, que es el suceso llamado, o mejor conocido como el Caracazo. Para poder entender esto, vamos a entender lo que fue el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Este primer gobierno de Pérez tuvo una serie de características particulares que no lo iguala a ningún otro. Vamos a partir de dos puntos fundamentales. Fue uno de los gobiernos que recibió mayor dinero, ¿no?, en la historia de Venezuela. Ahora bien, ¿a dónde fue este dinero? Sacando escándalos o cuanta cosa quieran decirse por temas de política, en temas de corrupción, cuando nosotros revisamos las inversiones realizadas durante este gobierno y los gastos realizados durante este gobierno, más todas aquellas acciones que el Estado haya tomado, vamos a encontrar que, sin embargo, el Estado venezolano asumiría deuda, es decir, quitaría dinero prestado del gobierno de Carlos Andrés Pérez al extranjero para hacer otros gastos, otras inversiones. Esto indica que había una expansión del gasto monumental. Ahora bien, según los argumentos del economista Miguel Rodríguez, economista venezolano, reconocido como uno de los mejores 50 economistas del mundo, y no por estudiosos venezolanos ni siquiera, no. Estamos hablando de que es un personaje reconocido en grandes universidades, en grandes academias del planeta. Plantea que la deuda contraída, la deuda extranjera, la deuda externa contraída por Venezuela en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en la primera administración de Carlos Andrés Pérez, no fue deuda, sino que fue inversión. ¿Por qué la considera inversión? Porque el dinero era para continuar obras que ya estaban en ejecución. ¿Y cuáles eran mayormente estas obras? Pérez había asumido obras en cuanto a infraestructura que realmente son las necesarias para un país. Por lo menos en aquella época había una grave escasez de agua. Habían embalses, se comenzaron a construir más embalses, se comenzó a construir la red de distribución de agua, que la mayor parte de las ciudades de Venezuela aún están siendo abastecidas de agua por esa red construida en el gobierno de Pérez o iniciada en ese gobierno. Cuando revisamos la mayor parte de la red hospitalaria, ambulatoria, y cuando revisamos los centros educativos que están en pie en el país, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría data de los años 70 del gobierno de Pérez. Y por supuesto, los que no hayan desarrollado completamente este gobierno, pues inició y lo terminaría en los gobiernos siguientes. Ahora bien, toda esa inversión, además, también tenía otra particularidad. Quedó demostrado en el gobierno de Carlos Andrés Pérez I que el modelo económico rentista petrolero estaba desfasado, ya estaba derrotado, estaba vencido y había que salir de ese paradigma. ¿De dónde sacó yo esta idea? Pues no es una idea descabellada. Todo país crece económicamente o decrece económicamente cada año. Venezuela era un país de crecimiento económico desde el estallido petrolero con Juan Vicente Gómez. Era crecimiento, 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 crecimiento. Ahora, el crecimiento económico era sostenido, pero comenzaba a mermar. ¿A qué me refiero? Desde que se comenzó a nacionalizar la industria del petróleo en Venezuela, es decir, 50%, 60%, 70%, el poquito a poquito de la propiedad, de los ingresos completos del petróleo para el Estado, mientras más crecía ese número, que llegó a 100% con la creación de PDVSA en 1976, cuando ya no había empresa privada, solamente el Estado encargado de lo que es el petróleo, el crecimiento continuaba, pero era menor. Crecíamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4%. Y así fuimos, creciendo, pero cada vez menos. Pero los ingresos del petróleo eran más. Eso quiere decir que hay más ingresos de petróleo, pero crecíamos menos. Eso quiere decir que aunque hubiese más plata por petróleo, Venezuela realmente no estaba siendo diversificada, la economía no estaba diversificada y había que buscar salir de ese modelo de renta. En este sentido, durante el gobierno de Pérez se comienzan lo que son los proyectos, los megaproyectos de lo que son las industrias básicas de Venezuela. En un eslabón de lo que es la producción, pues las industrias básicas le siguen las industrias intermedias para lograr alcanzar lo que es una independencia, una autonomía económica, ¿no?
En este sentido, el gobierno de Pérez comienza a invertir en industrias básicas. El gobierno de Pérez deja una deuda externa grandísima, enorme. Sin embargo, era una deuda que era pagadera a largo plazo, un plazo de verdad sumamente extenso, pero cuando cambia la administración en Venezuela y asume el presidente Luis Herrera Campins el mando, la deuda fue renegociada. Y la negociación fue, hay que decirlo, malísima, porque se negoció a recortar el tiempo de pago de la deuda y por supuesto esto traería serios problemas porque los ingresos del petróleo bajaron, luego repuntarían y volverían a bajar. Pero tanto subieron los precios del petróleo en el gobierno de Herrera que el gobierno de Herrera recibió más dinero que el de Carlos Andrés Pérez y sin embargo duplicó la deuda de Venezuela. Todo esto junto con el hecho de que los dólares en Venezuela eran demasiado baratos y que comprar dólares por parte de las empresas permitió lo que fue la fuga de capitales, hizo que los dólares, las divisas que estaban en nuestro país fueran extraídas, sacadas de nuestro país. Eso fue delicado, crítico para la economía nacional. Adicionalmente, los graves problemas inflacionarios, por supuesto, generarían conflictos sociales, irían erosionando las bases sociales. Un Estado que tenía recursos, pero que nos endeudaba más y que sin duda alguna se quedaba corto. La grave situación en tema de precios afectó demasiado en el gobierno de Luis Herrera Campins, que tomaría sin duda decisiones económicas muy mal ejecutadas, pero adicionalmente no continuó con el plan de diversificación económica y tuvo el capital para hacerlo porque recibió hasta más dinero que Pérez. Si Herrera hubiese continuado pues pagando, ahorrando la misma deuda y lograba invertir en lo que es al menos el inicio de las industrias intermedias, la historia hubiese sido otra, pero nosotros no podemos reescribirla, estamos para analizarla. En este sentido, Herrera pues no comienza a invertir en las industrias intermedias y tal es la situación que deja al país en un momento sumamente delicado en su economía, y cuando asume el gobierno el presidente Jaime Lucinchi en el año de 1984, Lucinchi no tiene otra sino tomar un plan de austeridad, no gastar, pero en el desespero político y social, evidentemente, por el alto costo de la vida, Lucinchi toma una decisión que es regular más los precios de los productos. Y la regulación de precios lamentablemente ha traído más decepciones que beneficios para lo que es la colectividad. En este sentido, pues sí, los rumores que hay por ahí de que hasta una panela de hielo y un entierro estaban regulados en Venezuela, no era mentira, hasta eso estaba regulado en Venezuela. Porque tal fue el estallido de los precios en el gobierno de Herrera Campins que el gobierno de Lucinchi busca controlar los precios y eso genera por supuesto un mercado negro donde los precios de los productos pues se revenden a precios estratosféricos y evidentemente eso sigue erosionando las bases sociales. ¿Qué hace Lucinchi? Los primeros años fueron de austeridad, ahorrar dinero, gastar solamente en lo necesario. Realmente se estrangularía mucho lo que era el Estado venezolano. Sin embargo, Lucinchi busca renegociar la deuda, consigue un buen acuerdo, aunque él dice que la banca lo engaña. Eso fue un error terrible de Lucinchi, decir que la banca lo engaña. Lucinchi consigue uno de los mejores tratos en cuanto al tema de deuda de los países latinoamericanos. Fue sin duda el mejor trato, en torno a intereses, en torno a tiempo, etc. Ahora bien, estas condiciones permitieron que el país ahorrara un poquito de dinero porque el gobierno no estaba gastando mucho. Ahora, sucede otro particular de la economía venezolana. Comienzan a elevarse un poquito los precios del petróleo y habiendo ese contexto, el gobierno toma la decisión de hacer consultas. ¿Y cuáles fueron esas consultas? Pues esas consultas arrojaron que era el momento de reactivar la economía. Y fue consultado tanto economistas como empresarios. Y empresarios, economistas, gobierno estaban de acuerdo que había que hacerlo. El país no podía quedarse paralizado. En este sentido, comenzó un plan de inversiones, un plan de acuerdos y por supuesto había que importar, había que honrar compromisos y lamentablemente ¿qué pasó? Dinámica de país petrolero, subió el precio, bajó el precio ahora. Y la bajada de precios fue
terrible. El gobierno de Jaime Lucinchi sería uno de los gobiernos con los precios del petróleo más bajos de la historia contemporánea de Venezuela. Esto sin duda dejaría al gobierno en una situación terrible. Tanto es así que se criticó al presidente Lucinchi porque gastaba las reservas económicas, es decir, el cochinito, los ahorros del país. Y en una oportunidad el presidente Lucinchi llegó a decir: a mí no me pueden criticar por utilizar las reservas porque el país está en crisis, no hay ingresos y las reservas se hicieron para gastarlas en tiempos de crisis. Necesitamos las reservas, pero tal fue la necesidad del Estado que las reservas quedaron casi en cero. Casi en cero. Un país sin ingresos, con deuda y ya casi que sin ahorro. Ese fue el contexto que lamentablemente heredó el presidente Carlos Andrés Pérez cuando regresa al poder en febrero de 1989, días antes de lo que se conoció como el Caracazo. Entonces, todo este constructo económico devengó en lo que sucedió el 27 de febrero de 1989. Que muy pocas personas realmente saben cómo fue ese estallido. Nos vamos a ubicar en una población del estado Miranda, Guarenas, Guatire. En estos centros poblados aledaños a la capital de la República, por supuesto, la gente buscaba el transporte para trasladarse a trabajar en la capital. Cierto transportista cobrando de más el pasaje. Imagínense ustedes que Pedro, el zapatero, que va a trabajar desde Guarenas, desde Guatire, hasta Caracas, tuviese que pagar 5 bolívares y de repente un transportista dijese, son 15. Y si no, no se van. La frustración de la gente, el ánimo de la gente, las cosas como estaban en el país, sin duda alguna hizo que la gente estallara. Y el venezolano en el pasado, cuando estallaba frente al transporte, no le tiraba serpentinas y confeti, no, quemaban unidades de transporte público, cuando aquí los taxistas subían el precio de los pasajes arbitrariamente. Sucedía. Hasta no hace mucho sucedía inclusive en nuestro país. Y eso, pues, con quemar una unidad, quemar dos, desembocó en ir a atacar, saquear locales comerciales y realmente desembocó en algo terrible, ¿no? Porque no podemos hablar que saquear es algo productivo, algo que beneficia a una colectividad. Y realmente tanta ira social pues desembocó en lo que pasó el 27 de febrero principalmente en la ciudad de Caracas. Ese estallido de la gente en ir a saquear, que muchos se dice que fue el hambre, otras personas dicen que fue la reacción contra el sistema, pero cuando nosotros revisamos los locales o sitios que fueron atacados, ninguna institución de gobierno fue atacada. Ni siquiera una caseta de policía fue atacada ese día. Ninguna casa de partido político, ninguna casa de sindicato, ninguna sede empresarial. Fueron atacados los locales comerciales, fueron atacados los transportistas. Todo se prestó en ese contexto. Y la realidad es que así llegábamos a lo que es febrero de 1989. Un momento en el cual el país no daba para más en la economía y donde la gente de a pie estaba realmente encolerizada. Eso es lo que le tocó a Carlos Andrés Pérez para iniciar su segundo gobierno. Ese es el contexto previo y momentáneo, lo que pasó en febrero de 1989.